capítulo 9, versículo 57. San Lucas capítulo 9, versículo 57. Hay un tema ahí al inicio del versículo 57 y dice: los que querían seguir a Jesús. Gloria al Señor. Dice San Lucas capítulo 9, versículo 57. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer ahí, hermanos, vaya siguiéndome con sus ojos y leamos. Dice así, en el nombre del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, en esta hora, bendito Dios, estamos delante de ti. Padre eterno, en este momento, en el inicio de esta predicación, te pedimos nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder entender tu palabra, y que podamos guardar algo en el corazón, no tan solamente oír, sino guardar en el corazón y poner en práctica, Dios, tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder servirte, para poder hacer tu voluntad, Dios eterno. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento, amados hermanos. En esta hora estaba leyendo este pasaje y estaba meditando acerca de ese título que dice la palabra de Dios: los que querían seguir a Jesús. Es decir que uno puede decir: yo quiero seguirte. Yo puedo decirle al Señor: yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Acordémonos que muchos discípulos del Señor le prometieron al Señor, pero el Señor sabía que no podían cumplir lo que estaban prometiendo. Incluso hubo un hombre que le dijo al Señor: Señor, si aún hasta la muerte es posible, yo voy por amor a ti. Pero Jesús, conociéndolo, le comenzó a preguntar que si de verdad lo amaba, que algún día iba a entender las cosas. Un día le dijo el Señor: irás a donde no quieras. Y este discípulo del Señor pudo comprender que cuando Dios habla, muchas veces Dios puede hablar, puede dar una expresión, Dios puede decir algo, y quizás mucho tiempo o muchos días después se va a efectuar lo que Dios dijo. Hay veces que Dios nos dice algo. En el caso mío, tengo un testimonio que cuando Dios me llamó al servicio de Él para que ejerciera este trabajo, este ministerio, muchos años atrás Dios me prometió, me llamó
y me dijo, me habló con palabras, hermanos, palabras que llenan, palabras que uno no puede explicar, porque las palabras de Dios, hermanos, cuando Dios habla, penetran hasta, hermanos, hasta lo más profundo del corazón. Eso tiene, hermanos, unos 13 años, estando yo en un servicio de un día miércoles como este. Estaba escuchando el mensaje y allí en el mensaje Dios tocó mi corazón. Y desde allá, desde aquellos 13 años, pude sentir que aquello traspasó hasta lo más profundo del corazón. Porque aún le pido al Señor que eso no se vaya de mi vida, sino que continúe con ese deseo de servirle, con esa misma actitud con la que yo le prometí al Señor: sí, Señor, te quiero servir. Con esa misma actitud quiero permanecer, pero no voy a poder solo si Cristo no me ayuda. Entonces, ¿qué debo hacer para que Cristo me ayude? Dice el apóstol Pablo ahí en la carta en Gálatas, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les dice a ellos en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Cuántos podemos decir: ya no vivo yo? El yo murió. El yo está crucificado con Cristo. Pero ahora ya no vivo yo. Porque el yo, hermano, puede comprometernos. El yo puede decir: yo hago esto, yo hago el otro. Yo le sirvo a Cristo y no me importa lo que venga, yo le sirvo a Cristo. Pero muchas veces estas palabras, hermanos, se las lleva el viento. Porque a veces cuando viene la dificultad, a veces es tan poquita la dificultad que nos llega y estamos ya queriendo, hermanos, dejar el camino de Dios. Porque el yo todavía está morando en nosotros. Todavía el yo no ha sido crucificado con Cristo. Tenemos que crucificar el yo con Cristo. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el yo Pablo ya no soy. Yo ya no soy Pablo. Ya no soy aquel que perseguía a la iglesia. Yo no soy aquel que tomaba venganza cuando alguien me hacía, hermano, me hacía enojar o me hacía algo. Hermano, estar tomando venganza, hermano, es vivir en el yo. Ahí Cristo, hermanos, todavía no está haciendo la obra en nuestro corazón. Y tenemos que permitirle al Señor que Él, hermanos, more en nuestra vida, para que Él sea quien haga las cosas en nuestra vida. Dice Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne. Es que, hermanos, nosotros vivimos en la carne, pero ya no vivimos como vivíamos antes. Las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos ahora. Antes, hermanos, vivíamos en el mundo. Es decir, que nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero ya no hacemos las cosas del mundo. La expresión vivíamos en el mundo es que hacíamos lo que el mundo hacía. Vivíamos, hermanos, con el deseo de la carne de practicar las cosas del mundo. Muchas veces, hermanos, en el varón hay deseos carnales.
a veces los deseos carnales, hermanos, corre el riesgo de ofender a Dios, porque hay cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que para Dios, hermanos, son abominación. Cuando nosotros vivimos en la carne, cuando Cristo no mora en nosotros, hermanos, las obras de la carne se dan a conocer. Podemos estar, hermanos, en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, comenzamos a actuar en las obras de la carne. Porque ¿quién, hermano, de los que está queriendo servir a Dios va a decir: yo voy a dejar las cosas del mundo, ya no quiero participar de las cosas del mundo, porque ahora Cristo vive en mí, porque ahora ya no vivo yo? Ahora las cosas, dice Pablo, que antes hacía yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que Pablo lo que ahora hacía, lo hacía conforme al agrado de Dios. Por eso el tema que está ahí escrito dice: los que querían seguir a Jesús. Pero esas eran expresiones que los hombres hacían, porque Cristo conocía el corazón de los hombres. Dice allí en el 57 del capítulo 9 de Lucas: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchas veces, hermano, es difícil servir a Dios, porque no vamos a decir que es fácil y que no vamos a sufrir. Es difícil, amados hermanos, servir a Dios. Algunos hermanos, por amor a Cristo, tienen que viajar desde muy lejos para poder estar en un lugar y servirle a Dios. Pero lo hacemos, hermano, con todo el corazón, porque Cristo nos ha puesto allí. Porque Él es el que nos pone. Gloria al Señor. Y eso, hermanos, muchas veces son cosas difíciles, son cargas que llevamos. Dice el Señor cuando le preguntaron: te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Porque fíjense, hermano, que servir a Dios es hacer un esfuerzo. Es, hermano, como dijo un hermano en una predicación, es dar una milla más. Muchas veces queremos solamente caminar la milla que el Señor nos pide, pero es necesario caminar una milla más, ¿verdad? Algunos hermanos, hombres, tienen costumbre, hermanos, de caminar ciertas millas. Y es una costumbre que caminan siempre ciertas millas y hasta allí. Pero nosotros, hermanos, que le estamos sirviendo a Dios, siempre es bueno dar una milla más en el caminar. No conformarnos solamente con que el Señor dice, cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos reunimos, al Señor le agrada la reunión de los santos. Es necesario, hermanos, estar reunidos en un lugar, porque eso es lo que hacían, lo que practicaban los primeros cristianos. Ellos se reunían, y ahí es donde el Espíritu Santo descendió, hermanos, cuando ellos estaban, dice, unánimes, juntos en las oraciones y en el partimiento del pan. Muchas veces servir a Dios, hermanos, es algo difícil. No todas las veces vamos a sentir lo difícil, porque Dios es el que encarga Él es el que lleva nuestras cargas. Él es el que nos ayuda para que nosotros caminemos. Jesús dijo: llevad mi yugo, porque
ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Aquí cuando le dicen al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, porque ellos miraban los milagros que hacía el Señor. ¿Y quién no va a querer servir a Dios cuando todo va bien? Pues todos queremos servir a Dios cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, ¿quién quiere servir a Dios cuando todo va mal? Es allí donde se ve, hermanos, que nosotros le damos al Señor una milla más. Hacemos el esfuerzo de caminar una milla más. Dice el Señor, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesucristo, hermanos, en su ministerio anduvo, Él se pasó el tiempo, hermanos, cuando Él cumplió los 30 años, dice que fue bautizado por Juan el Bautista. Y comenzó el Señor a ejercer su ministerio por espacio de 3 años y medio. Esos 3 años y medio del ministerio de Cristo, hermanos, el Señor procuró cumplir su ministerio y darnos un ejemplo. De lo que se comienza es necesario terminarlo. Porque así como el Señor comenzó su ministerio, también lo terminó. Porque al Señor lo crucificaron. Y el diablo creyó que el Señor lo había, hermanos, eliminado. Pero nunca se imaginó que Dios es Dios y que Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Entonces, a veces se complica, hermano, la situación en los caminos de Dios para nosotros. A veces creemos que en el camino de Dios todo va a ser fácil y que vamos a caminar sin ninguna complicación. Pero de repente, hermanos, comenzamos a ser probados. Porque ¿a quién, hermanos, de los que le sirven a Dios va a decir que no va a ser probado? Dios va a probarnos. Dios a veces nos va a pedir algo, hermanos, que para nosotros nos está, hermanos, incomodando en nuestra vida espiritual. Hay veces que el Señor nos pide algo y quizás ese algo es algo que nosotros más queremos, como pasó, hermanos, en la vida de Abraham. Abraham, Dios le pidió a su hijo, a su único hijo. Es decir, que Abraham estaba siendo probado por Dios. Y ahí es donde se demuestra la fe que tenemos en Dios. Abraham, hermanos, se convirtió en el padre de la fe porque le creyó a Dios. Él dio de lo más, hermano, preciado que tenía, a su hijo, su propio hijo. Se lo entregó a Dios. Dios dijo, sacrifícame a tu hijo. Sacrificar, hermanos, es cortarlo, es hacer, hermanos, un guiso y presentarle el sacrificio a Dios, quemarlo. Y Abraham dijo, pues bueno, el que me dio fue Dios, me lo dio, entonces Él me lo está pidiendo, ¿qué puedo hacer? Voy a creer en Dios, yo sé que Él se proveerá de cordero. Y Dios vio la fe de Abraham. Dios se proveyó de cordero. Ese es, hermanos, el sacrificio que nosotros hacemos en servirle a Dios. Le dijeron al Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, les estaba diciendo, el seguirme no va a ser algo cómodo. El seguirme no va a ser algo donde no vas a tener aflicciones. Porque el Señor le había dicho a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Le dijo otro, sígueme.
Y le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. En este versículo, algunos dicen que el padre ya estaba muerto, pero otros dicen que el padre era un anciano que él no sabía cuándo iba a dejar de estar con él. En lo que él esperaba que pasara esto: no puedo dejar a mi padre porque todavía lo estoy cuidando, estoy con él, no puedo servirte, Señor. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Hay veces, hermanos, que cuando leemos este pasaje pensamos que es solamente de despedirnos de los familiares. Me despido porque voy a ir a la iglesia y ahí regreso. Pero eso no es lo que la palabra de Dios quiere decir. Despedirse es, hermanos, muchas veces despedirse de las cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Porque entre familia, hermanos, muchas veces corre, hermanos, uno de estar viviendo en cosas que no le agradan a Dios. Yo tenía, hermanos, una abuelita, y ella, hermanos, tenía guardado en un ropero unos muñequitos, unos ídolos. Pero ella no se quería deshacer de aquello porque era herencia de su familia. No se quería despedir de aquello que su familia le había dado. Pero un día tuvo que hacerlo, tuvo que despedirse de lo que su familia le había heredado, porque es una herencia que las familias le dejan a sus hijos, y por esa causa muchos hermanos o a veces no son hermanos, pero dicen: yo no voy a dejar lo que mi padre me inculcó. A veces nos dejaron inculcado, hermanos, o habemos a veces que nos inculcan cosas costumbres paganas que no ayudan a la vida espiritual. Y a veces tenemos que despedirnos de aquellas cosas que entre familia, hermanos, se vino, que entre familia se vino dando, y agarramos esas costumbres. Muchos dicen: yo tengo el carácter fuerte como el de mi abuelito o el de mi abuelita. Pero ya en Cristo tenemos que ser, hermanos, diferentes. A veces tenemos que despedirnos de aquel carácter que si decimos que lo heredamos del papá o de la mamá, porque eso es despedirse de como dice en este pasaje: deja primero que me despida primero de los que están en mi casa. A veces tenemos que despedirnos de esas costumbres que no le agradan a Dios. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, las cosas de Dios no son fáciles, pero tampoco son difíciles. Es decir, que hay un balance, hermanos, allí, porque hay alguien que nos ayuda a llevar nuestras cargas. Solamente debemos poner la confianza en Dios, y Él nos va a llevar en el camino. Dice el Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. El arado, hermanos, es un instrumento que se usaba, o creo que lo usan todavía, para labrar la tierra. La persona ponía su mano para ir dirigiendo el arado que el buey va jalando. Y dice el Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, porque en el momento que mira hacia atrás se va, hermanos, torcido el surco.
Pero en la vida espiritual nosotros hemos puesto nuestra mano en el arado. En que cuando le prometimos a Dios, te voy a servir, le estamos diciendo a Dios, yo no quiero volver atrás. Porque cuando le hacemos la promesa a Dios, le decimos, Señor, te voy a servir y yo no quiero volver atrás. Hay una alabanza que se canta cuando a veces escuchamos esa alabanza y dice, seguiré a mi Jesús, que para mí aquel mundo se acabó. Porque en esa alabanza le estamos prometiendo a Dios que le vamos a servir. Estamos en nuestro primer amor. Pero para estas cosas, hermanos, servirle a Dios, hay frutos. ¿Cuáles son los frutos, hermanos, de la carne? Porque Pablo dice que él, lo que vive ahora en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que vivía en la carne. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no me pertenece a mí participar de las cosas del mundo. Quiero decirles, amados hermanos, para las hermanas, sé que como predicadores tenemos que enseñar, porque hay cosas que se nos han enseñado y que también, hermanos, en la Biblia aparece, hermanos, que hay costumbres del mundo que tenemos que dejar. Si queremos agradar a Dios, hermanos, en cuerpo, alma y espíritu, tenemos que agradarlo completos. Amén. Hay cosas, hermanos, que para nosotros los varones no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y viviendo en el Espíritu, hermanos, vamos a sentir que hay cosas que no son agradables a Dios. Gloria al Señor. Muchas ocasiones, hermano, cuando estábamos en el mundo, nos vestíamos de acuerdo a como el mundo va, a como la corriente va. En mi caso, hermanos, me vestía cuando yo crecí, hermanos, nací en un hogar cristiano. Pero me quise apartar del camino de Dios, pero no pude. Dios, hermanos, no me dejó. Siempre, hermanos, me iba mal cuando me quise apartar del Señor. Me vestía, hermanos, como rock and rollero. Me vestía así. Me dejé crecer el pelo, hermano, como rock and rollero, porque esa era mi pasión en el mundo. Pero de repente el Espíritu Santo de Dios, hermano, comenzó a hacer algo en mi vida y me empezó como a querer dar vergüenza, como que me estaba tocando mi corazón. Eso que estás haciendo no es correcto. A mí no me agrada eso. Así me vestía, hermano. Y por la misericordia de Dios que no llegué a ponerme aretes, porque ese era mi deseo también, porque son deseos de la carne. Y gracias a Dios, hermanos, porque muchas veces las cosas del mundo se meten, hermanos, en nuestra vida y nos sacan de las cosas de Dios. Esas son las obras de la carne y son manifiestas. Muchas veces, hermanos, en las mujeres, y perdóneme que le diga esto, pero, hermanos, las costumbres del mundo no las tenemos que tener nosotros los cristianos. A veces, hermanos, se nos da el deseo de querer actuar como el mundo. A veces, y yo lo entiendo, porque son deseos de la carne. Y tenemos que pedirle a Jesucristo que nos ayude para que esos deseos se vayan de nuestra vida. Y le hablo porque me conviene, hermanos, decir esto. Porque cuando no decimos las cosas, el Señor nos va a llamar la atención a nosotros que estamos parados predicando.
la pintura, el maquillaje. Esas son, hermanos, son deseos de la carne, son cosas que el mundo practica, pero que a Dios no le agrada. Gloria al Señor. Me perdonan porque estoy diciendo esto, pero es mi deber como predicador decir, hermano, las cosas que a Dios no le agradan. Porque por muchas cosas, por estas cosas, hermano, le fallamos a Dios. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo que son manifiestas las obras de la carne, los deseos de la carne. Hay deseos, hermanos, que vienen, hermanos, así como a los varones, también a las hermanas. Les da deseo, hermanos, de repente hacer como el mundo hace. Yo voy a andar como el mundo anda. Y a veces nos olvidamos que si le agrada a Dios eso o no le agrada a Dios. Y a veces, hermanos, no buscamos en la palabra de Dios, que muchas veces en la Biblia se nos enseña ciertas cosas que no le agradan a Dios, y a veces lo practicamos. En mi caso, hermanos, cuando quise apartarme del Señor, me dejé crecer el cabello, y la Biblia dice que no le es permitido al varón dejarse crecer el cabello, como a la mujer cortarse el cabello. Gloria al Señor. Esta, hermanos, es una enseñanza que no lo digo porque quizás quiero decirlo, sino que me nace del corazón hablar, porque es necesario, hermanos, enseñar la palabra de Dios. Hay un pasaje muy hermoso que yo pienso que este pasaje muchas hermanas lo han oído. Dice la Biblia allí en la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. En el versículo 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Dice allí en el versículo 13: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, que al hombre, hermanos, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y esto es mandato divino. Esto no es mandato de un hombre, como decir el apóstol Pablo está siendo muy rústico, muy rudo con los hermanos. Esto es mandato divino, porque Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas que antes hacía en la carne, ahora las hago en la fe del Hijo de Dios. Le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es
honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. La Biblia, hermanos, nos enseña muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y para poder agradar a Dios. Porque esas costumbres, hermanos, son costumbres del mundo. La mujer en el mundo no le teme a Dios. El hombre en el mundo no le teme a Dios. Va a ser como bien le parece las cosas. Pero sirviéndole a Dios, Dios también nos enseña cómo a Él le agradan las cosas. Por eso el Señor le dijo a estos discípulos: las zorras tienen guaridas. Aleluya. Y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque estar en el Evangelio, hermanos, es difícil cuando traemos algo del mundo y para soltar aquello, eso es lo difícil. Pero qué lindo es, hermanos, obedecer a Dios y dejar aquellas cosas que no nos edifican. Le dijo al Señor aquel que le dijo: yo quiero seguirte, pero primero deja que entierre a mi padre. Le dijo otro: deja primero que me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A mí, hermano, como predicador, me corresponde enseñar lo que es necesario en la iglesia de Dios, para la iglesia de Dios, porque es mi responsabilidad enseñar. Bendito sea el nombre de Jesús, porque de Él hablamos, no hablamos de nosotros mismos, porque dice Pablo: yo con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Yo ya no tengo que hablar de mí, cómo me siento, cómo soy. No, yo tengo que hablar de Dios. Yo tengo que hablar de Él porque Él es el que me llamó. Hay cosas que a veces traemos, hermano, que son del mundo. Como les decía anteriormente, nuestro carácter. Si nosotros en el mundo teníamos un carácter que ni nosotros mismos nos soportábamos, tenemos que dejarnos, despegarnos, arrancar eso. Decirle al Señor: yo quiero estar crucificado juntamente contigo, Señor. Quiero crucificar ese carácter que traigo. Porque hay veces, hermanos, que no queremos que ni siquiera se nos diga nada, porque ya comenzamos a querer, hermanos, flaquear. Y esas cosas son cosas del mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Es necesario hablar, hermanos, de estas cosas, porque la iglesia de Jesucristo, hermanos, tiene fundamentos. Nosotros le servimos a Dios. Quizás usted me ve vestido de alguna forma y usted dirá: ¿por qué el hermano se viste así? Pero es que es algo que, una necesidad que Dios me dio de agradarle a Dios. Quizás no voy a agradar a Dios solamente porque me ponga un saco o una corbata. Pero sí, Dios también está viendo lo que yo traigo por dentro, lo estoy reflejando por fuera. ¿Cuál es la actitud que yo debo tomar en frente del Señor? ¿Qué es lo que estoy demostrando? ¿Estoy demostrando que tengo un buen carácter o un mal carácter? Estoy demostrando que a mí nadie me tiene que decir nada, ni Cristo.
Pero quiero decirle que lo que estamos predicando es Cristo que está hablando, porque es su palabra. Y cuando Cristo habla, hermanos, tenemos que obedecer. Solamente eso es lo único que nos queda. Obedecerle, porque es para nuestro propio bien. El apóstol Pablo en muchas ocasiones habló y dijo, también hay en Filipenses capítulo 1 versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivo, para Él vivo. Porque si vivo es para agradar a Cristo. Porque Él fue el que me llamó, entonces tengo que agradarle al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces no hemos querido soltar y las traemos allí. Pero la Biblia nos enseña qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Algunas de las cosas, hermanos, que no son frutos del Espíritu de Dios, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En la iglesia, hermano, no tiene que haber disensiones. Todos, hermanos, en la iglesia tenemos que ver el bien para la obra de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios. Si yo de repente, hermanos, se me mete de querer, hermanos, afectar la obra de Dios, quiere decir que estoy actuando que son obras de la carne. Porque dice la Biblia que son disensiones. Disensiones es, hermanos, traer como algo para que hay muchos que dicen, hermano, la iglesia va a ser destruida, pero la iglesia no va a ser destruida, porque la iglesia está agarrada de la mano de Dios. La iglesia, hermanos, está fundada en la roca, y la roca es Cristo. Gloria al Señor. Dice que son las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está manifestando las obras de la carne. Pablo dijo: yo vivo en la carne, pero ya no hago lo que hacía antes. Ahora yo vivo en la carne, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y enseguida dice en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Sed manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre, templanza, es ser templado. Si alguien me maltrata, yo tengo que ser templado. Si alguien me maltrata, hermano, como decía el hermano el domingo, si te pegan una cachetada, ¿qué vas a hacer? Esa es la templanza, tener paciencia, benignidad, bondad. Miren, todo el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, eso es, hermano, estar crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces se manifiestan las obras del Espíritu de Dios, se manifiestan en nuestras vidas.
entonces dice que es lo contrario de las obras de la carne. Porque las obras de la carne dice que son muchas, son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, lascivia, hechicería, enemistades. Hermano, yo no tengo que tener enemistad con mi hermano, con mi prójimo. No tengo que tener pleito con mi prójimo. No tengo que tener celo. No tengo que tener ira. No tengo que andar, hermanos, en contiendas, armando pleito. Cristo vive. Disensiones, herejías. Todo esto, hermanos, se tiene que escuchar en una iglesia. Porque donde hay disensión, hermano, donde allá hay un grupo allá, otro grupo allá, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, hay disensión. No hay unidad. Entonces, esas son obras de la carne. Y se está manifestando las envidias. En la iglesia no debe de haber envidia. Si hay un hermano o hermana que predica o que canta mejor que yo no puedo tener envidia. Porque Cristo, hermano, está en mí. Cristo vive. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Y luego dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Por eso decimos paz de Cristo. No voy a decir paz de Cristo, amén, hermano, y voy a responder enojado. Entonces no hay paz de Cristo en mí. Porque eso es el saludo, la paz de Cristo. Que tienes paz en tu corazón y lo demuestras y lo das a otro. Y aquella paz, hermanos, el Señor la sigue dando conforme nosotros vamos dando un testimonio. Paciencia. Dijo el rey David, pacientemente esperé yo en Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero si no tenemos paciencia, si nos arrebatamos, hay que tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir que, hermano, cuando brotan esas cosas que no, las malas palabras, hermano, que broten de nuestra boca, quiere decir que estamos manifestando obras de la carne. Porque las malas palabras son, el Espíritu de Dios no nos va a poner que hablemos malas palabras, porque a Él no le agradan esas cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué bueno fuera, hermano, que yo estuviera a usted irritándolo, haciéndole la vida imposible en el camino de Dios. Lo que yo estoy haciendo es manifestando las obras de la carne que traigo dentro. Pero yo tengo que ser paciente, misericordioso. Tengo que tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios, hermanos, quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Por eso es necesario ir a la casa de Dios. Porque, hermanos, hay veces que, como siempre lo he dicho, a veces que
Ya con esto termino porque ya se está pasando la hora. Pero muchas veces decimos, yo no voy a la iglesia, me voy a escuchar un mensaje. Y a veces ponemos el mensaje, muchas veces nos quedamos dormidos con el mensaje. O muchas veces cuando sentimos que el mensaje está muy duro, lo apagamos y cambiamos, buscamos otro. Entonces ya Dios ya no, ya como que le pusimos un alto a Dios que ya no nos habló. Pero en la casa de Dios, hermanos, siempre vamos a recibir, tanto como consolación, vamos a recibir también exhortación. Porque para eso Dios nos atrae, hermanos, para estar en un templo, en una casa de Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. Pónganse de pie. Bendito sea el Señor. Y le pido a Dios nos ayude, amados hermanos, para poder seguir predicando la palabra de Dios con paciencia, con mansedumbre. Porque la palabra es la que va a hacer el efecto en la persona. Yo no puedo cambiar a nadie, hermanos, si solamente yo quiero que aquel cambie, pero yo no cambio. La palabra es la que va a traer el cambio. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra y por cada uno de los que se hicieron presentes el día de hoy. Y quizás allí nos están viendo, hermanos, amigos, los que sean, reciban un saludo y sigan adelante sirviéndole al Señor para dar esos frutos que el Señor quiere que demos. Bendito sea el Señor. Sirvámosle al Señor siempre. Sé que son muy especiales en la manera que Dios los atrae para que escuchen su palabra. Son muy especiales porque son pueblo de Dios. Y si hay algún amigo que quizás no ha recibido a Cristo y le gusta escuchar los mensajes, la palabra de Dios, hermanos, cuando cae en buena tierra produce fruto. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en este momento, hermanos, para que Dios nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, guardando. Y sigamos, hermanos, poniendo en práctica la palabra del Señor, porque los días son malos, los días son cortos. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Hoy puedo estar aquí hablando, mañana ya no. Pero Cristo sí lo sabe todo. Entonces nos ponemos en las manos de Dios. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por permitirnos en este lugar, Dios mío, estar de pie y asimismo poder predicar tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, porque aún nos hablas, aún tu palabra está a la puerta de nuestro corazón tocando, para que si hay algo allí que está afectando nuestra vida espiritual, pueda sanar, pueda salir por medio de tu palabra. Porque no es ley humana, es ley divina, es tu ley, Padre eterno. Te pedimos, Dios eterno, que ayudes a todos mis hermanos y hermanas que pudieron venir el día de hoy. Y mis hermanos que no pudieron venir, también te pedimos los ayudes, los bendigas, Dios de los cielos. A mis amigos, a mis hermanos que nos ven, ahí donde estén, Padre, bendícelos, ayúdalos. Úsalos, Dios eterno. Algo podemos aprender de tu palabra y podemos compartir con otros, porque así eres tú, Señor. Bendice a mis hermanos que vinieron de lejos, mi hermano Ignacio, mi hermana Gregoria. Así como los trajiste a este lugar, llévalos con paz y bendición. Así como trajiste a mi hermano Genaro, Señor, con paz y bendición, llévalo a su hogar con paz y bendición. Líbralo de todo peligro, Dios eterno. A mi hermano Luis, a mi hermano Víctor, mi hermana Mónica, a mi hermano, bendito sea el Señor, se me olvidó el nombre, mi hermano Mateo, Rigoberto, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, pero te pedimos, Señor, que lo ayudes, Padre eterno,
Te pedimos, Señor, por mi hermano Esteban, sigue usando la vida de este joven, sigue usando la vida, Dios mío, de cada uno de los jóvenes, de cada uno de las Dorcas, de los hermanos, de los niños, a cada uno, Señor, lo que hace en tu obra, bendícelo, ayúdalo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos, y así estamos despedidos, invitados para el día viernes, y gloria al Señor Jesús.